Te invitamos a prepararte con tu mejor disposición para que juntos podamos exaltar y adorar a Dios. Permite que Dios obre en tu vida y tome el control de tu corazón. Iglesia, recibe un cordial saludo, un abrazo con todo el afecto, con todo el cariño a través de la distancia. Recibe un Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga amigo, todos aquellos que hoy se pueden congregar, que se pueden reunir, aquellos a quienes les está llegando este audio, quienes están viendo este video, esta transmisión. A través de este medio hoy podemos congregarnos, podemos reunirnos y sobre todo la invitación hoy, como cada día le hacemos, es consagrémonos a Dios, consagremos este tiempo a Dios. Algo que está pasando estos días es que ya hemos empezado en una nueva cotidianidad, en una nueva normalidad y empezamos a vernos otra vez ocupados en diferentes situaciones, ocupados en diferentes cosas y hemos estado en gran parte, a muchos nos ha pasado que se nos pasa el día tan rápido que ya no tenemos el tiempo de encontrarnos, ese tiempo personal con Dios. Y hoy la invitación es a que en este momento podamos juntos congregarnos, reunirnos y poder engrandecer a Dios a través de este tiempo. Vamos a rendir nuestros corazones. Hoy hay un deseo especial en mi corazón de adorarle, un deseo de rendir mi vida, de rendir mi ser, de rendir mi corazón, y que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo significativo en medio de todos estos días difíciles que estamos viviendo. El tema para compartir a través de esta reflexión es: haciendo estas cosas no caerán jamás. Haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque estamos pasando diferentes situaciones, pasando diferentes circunstancias. Hay quienes en estos momentos de pandemia están viviendo días tranquilos, con buenas comodidades, con casas con piscinas y disfrutando de grandes comodidades. Pero por el contrario, otras personas la están llevando muy difícil, la están llevando mal, están pasando días y situaciones bien difíciles en donde mantenernos firmes hasta el final es el deber y es nuestra convicción que cada día debe seguir creciendo en nuestro ser, en nuestro corazón. Por eso es que el consejo sabio de la palabra de Dios hoy es: haciendo estas cosas no caerán jamás. Vamos a prestar atención al consejo sabio de Dios en solo unos minutos después de rendir nuestras vidas, rendir nuestros corazones a Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, hacia ti nos acercamos este día. Queremos consagrar este tiempo ante ti. Queremos decirte: tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de este momento, así como de cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Ayúdanos para darte gloria, para glorificarte, para honrarte, para bendecirte a través de este tiempo, que podamos estar concentrados, que podamos estar consagrados, que este tiempo que apartamos sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, en el que hables a nuestros corazones, pero también en el que podamos rendir todo nuestro ser ante ti. Te rendimos nuestro ser, te rendimos nuestro corazón. Hoy hay un deseo profundo de adorarte, hoy hay un deseo profundo de engrandecer tu nombre, de darte gloria, de darte honra. Recibe este tiempo y ministra nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido, y que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y llene nuestros corazones. Amén y amén.
con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo
haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti, en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí. Dios, haz una vez más, pueblo. Hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, levante sus manos y dígale: oh sí, Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Oh sí, Jesús. Oh sí, Señor, haz tu obra en mí. Oh sí, Jesús. Aleluya. Iglesia, prepara tu corazón, así como hemos cantado. Hoy quiero rendir mi vida, rendir mi ser, rendir todo mi corazón. Prepara tu corazón para recibir el consejo de la palabra de Dios. Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas, quiere llenar nuestros corazones, quiere confortar nuestras almas a través de su palabra. Y por eso hoy vamos a atender a este consejo que viene con el tema, con el título: haciendo estas cosas no caerán jamás. Y es que estamos pasando días en los que necesitamos mantenernos firmes. Y por eso vamos a decirle a Dios: habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones a través de su palabra. Como siempre digo, que no sea la experiencia de un hombre, sino que sea la maravillosa palabra sabia de Dios la que habla en nuestras vidas, la que habla en nuestros corazones. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, clamo, oro, ruego, pido y suplico porque tu palabra gloriosa se funda en nuestro ser, se funda en nuestros corazones, se haga una con nuestra carne, en nuestras vidas, y que podamos dar fruto como tú quieres que sea dado, que podamos caminar como tú quieres que caminemos, siguiendo tus pisadas, cumpliendo y obedeciendo tus mandamientos. Padre que estás en el cielo, aquí estamos en esta hora. Clamo porque en el nombre del Señor Jesucristo y mediante el poder del Espíritu Santo podamos ser ministrados. Tu palabra hable a nuestro ser, hable a nuestros corazones. Que tu palabra sea viva y sea eficaz, que corrija lo que debe corregir en nuestro ser. Gracias por hablarnos acerca hoy de que haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque tú quieres que nosotros caminemos en pro de la salvación que nos has otorgado al entregar la vida de tu Hijo amado Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, para que nosotros recibamos perdón y podamos obtener esa salvación gloriosa, esa salvación maravillosa. Que tu consejo hoy hable directo a cada ser, a cada corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder y la iluminación de tu Espíritu Santo, sean llenos nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, quiero invitarte a la palabra de Dios. Quiero invitarte a la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. El mismo Pedro que un día negó a Jesús, el mismo apóstol Pedro que un día negó al Señor Jesús, es el mismo que hoy, inspirado por el Espíritu Santo, nos traza un consejo a través de la palabra de Dios. Y en la segunda carta, allí en el capítulo 1, encontramos los versículos números 10 y 11. Y quiero que lo leamos juntos en la versión que usted tenga allí. Acompáñenos. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título
para este tema de esta noche o este tiempo de reflexión es haciendo estas cosas no caeréis jamás. Título que extraje allí del versículo 10, donde dice que nosotros debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección y que haciendo estas cosas no caeremos jamás y que además tendremos una entrada amplia y generosa en el reino de nuestro Señor y Salvador. Y durante estos tiempos que hemos estado compartiendo con ustedes, hemos estado hablando de la importancia de estar preparados, de la importancia de hacer esa esperanza maravillosa a la que el Señor nos ha llamado y de caminar en pro y de vivir en pro, de conquistar esa esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Hemos hablado de cielo nuevo y de tierra nueva, hemos hablado de salvación, hemos hablado de santificación y hoy la palabra nos sigue hablando acerca de cómo vivir una vida que nos lleve a disfrutar de esa eternidad maravillosa, a disfrutar de esa eternidad gloriosa. Así es que cuando nosotros leemos pasajes o versículos como estos, hay otros versículos que encontramos en la Biblia que hablan acerca de la voluntad de Dios y los versículos claramente dicen: y la voluntad de Dios es que hagan estas y estas cosas. Y cuando encontramos versículos como esos o como este que dice que si hacemos estas cosas no nos dejarán caer, entonces es un claro llamado que el Señor nos hace, es un claro llamado que nos muestra Dios para que caminemos y vivamos la vida en Él, nuestra vida cristiana. Nosotros vivimos por una esperanza que se llama eternidad, una esperanza que se llama una gloriosa eternidad al lado de nuestro Señor, de nuestro amado, y prácticamente nuestra vida cristiana se vive en base, en pro y en fundamento de esa esperanza gloriosa que tenemos. Hace días compartía acerca de que hoy por hoy hemos visto, a raíz de toda esta pandemia que hemos estado viviendo, que las cosas materiales no son tan importantes como lo espiritual y el llamado que nos hace Dios acerca de esa esperanza gloriosa y de esa esperanza maravillosa. Si bien las cosas materiales son importantes porque vivimos en la tierra, aunque vivimos en la tierra, también tenemos una ciudadanía celestial y nosotros debemos tener ese equilibrio entre nuestra vida en la tierra, pero una vida que sea de obediencia a Dios, que nos lleve a disfrutar luego de esa ciudadanía celestial, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, de ese hogar que Dios nos tiene preparados. Entonces, cuando nosotros vemos que esas cosas materiales que consideramos importantes y por las cuales trabajamos día a día y por las cuales luchamos día a día, no son o no tienen el fundamento de importancia tal como sí lo tiene la esperanza gloriosa a la cual nos ha llamado el Señor, entonces nosotros procuramos caminar y vivir en pro de conquistar esa salvación maravillosa, de conquistar esa esperanza gloriosa a la cual Dios nos ha llamado. Esto es hablar de eternidad. Realmente hablar de estos temas es hablar de eternidad. Pues si bien nosotros vivimos una vida terrenal, vivimos una vida en este mundo, vivimos una vida en esta tierra, debemos vivir una vida también en obediencia a Dios. Y cuando hablamos de vivir una vida en obediencia a Dios, hablamos de una vida eterna, porque Dios nos tiene preparados o nos tiene preparadas grandes cosas. Hoy por hoy, algunas personas están viviendo este tiempo de pandemia de manera muy cómoda. Hay personas que tienen tanto dinero que viven en casas alejadas de las ciudades, con piscinas y con parques para ellos propios, pero mientras tanto, por el contrario, mucha gente está pasando días bien difíciles, días duros, días de circunstancias muy complicadas a nivel económico, a nivel salud y demás, pero todas esas comodidades que pudiese alguien disfrutar hoy día en tierra no son comparadas con aquella gloria y esperanza gloriosa a la que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios y como creyentes. Entonces vienen versículos como estos que acabamos de leer, que nos hablan de que hay una entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, como lo cita el versículo 11, pero que para obtener esa entrada generosa y amplia a ese reino,
primero debemos hacer algunas cosas y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si ustedes practican estas cosas, entonces no van a caer y se van a mantener firmes hasta el final. Entonces nosotros hoy hablamos de eternidad, pero también hablamos de reino celestial, y también hablamos de que hay ciertas cosas que el consejo de la palabra de Dios nos invita hoy a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comunicando el mensaje de Dios, a que si haciendo estas cosas, entonces no caeremos jamás. Pero ¿cuáles cosas? Entonces tenemos que ir versículos antes y ubicarnos en el versículo número 5 para encontrar cuáles cosas son aquellas que si las hacemos, entonces no caeremos jamás. Y hay que prestarle suficiente atención a estas cosas, porque si realmente usted, así como yo, quiere un día disfrutar de esa gloriosa presencia maravillosa, eterna de Dios, entonces es importante prestar atención a estas cosas que vienen allí escritas, porque dice el versículo número 10 que si nosotros hacemos esas cosas, no caeremos jamás. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, allí es donde hay que prestar atención. Esto es lo que nosotros debiese resaltar a nuestros ojos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y entonces viene el versículo 10 diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y si ustedes hacen esas cosas, entonces, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Yo quiero ir a disfrutar de ese reino. Yo quiero tener esa entrada amplia y generosa al reino de Dios. Por lo cual, quiero prestar atención a estas cosas que debo hacer para no caer jamás. Hoy en día, es difícil mantenernos firmes en los caminos de Dios. Hoy en día es difícil mantenernos centrados, concentrados y persistir en nuestra fe, porque como lo decía hace días, hoy en día nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y quienes permanezcan firmes hasta el fin son aquellos que verán la entrada a ese reino glorioso, a ese reino maravilloso. Pero permítame contextualizar o más bien complementar estos versículos leyéndolos en una versión en lenguaje actual. Quiero leer a favor de ustedes desde el versículo 3 hasta el versículo 11 de esta segunda carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 en una versión en lenguaje actual, y dice de la siguiente manera. Versículo 3. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Mire y presta atención a esto. Y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Mire, eso es glorioso. Versículo 4. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Versículo 5. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en, primero, afirmar su confianza en Dios. Segundo, esforzarse por hacer el bien. Tercero,
procurar conocer mejor a Dios. Versículo 6, y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Versículo 8 continúa diciendo, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Versículo 9, pero quien no lo hace es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. El versículo 10, que fue el que leímos inicialmente cuando empezamos este tema, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén, amén. Es maravillosa la palabra de Dios, es glorioso el consejo de Dios. Definitivamente cuando yo me acerco a versículos como estos, digo, Señor, definitivamente tienes mucha misericordia con nosotros, tus hijos, con aquellas personas que queremos caminar conforme a tu guía, conforme a tu dirección, conforme a tu voluntad. Porque tú mismo nos envías el consejo de cómo debemos caminar para llegar a aquel lugar donde tú nos quieres llevar. Tú mismo estableciste tu palabra, tú mismo has entregado tu palabra a nosotros, tus hijos, para que sepamos cómo actuar, cómo caminar y cómo dirigirnos en esta vida para que nos lleve justo donde tú quieres llevarnos. Y entonces cuando nosotros entendemos que nuestro propósito va más allá de lo físico, de lo material y de nuestra vida hoy en la tierra, entonces nosotros entendemos que hay algo mejor para nosotros, que hay algo muchísimo mejor para nosotros. Si bien podemos experimentar diferentes situaciones en vida, situaciones de alegría, situaciones de tristeza, situaciones donde estamos contentos por lo que nos está pasando, también tenemos situaciones donde nos sentimos tristes por aquellas cosas que suceden, situaciones en las que necesitamos tomar decisiones difíciles, en las que enfrentamos momentos adversos. Y esa es la vida, y esa es la cotidianidad, y a eso es lo que nos enfrentamos diariamente. Pero el Señor nos dice, hay un reino glorioso, hay un reino maravilloso, y hay una entrada especial, y Dios mismo nos dará la bienvenida. Pero para llegar allá, ustedes deben esforzarse por hacer estas cosas, y haciendo estas cosas no caerán jamás. No caerán jamás. En esta versión que acabo de leer cambia algunas palabras, y cuando nosotros leímos esa frase, haciendo estas cosas no caeréis jamás, en el versículo 10, en esta versión dice que nosotros debemos esforzarnos más por hacer todo esto, y que de ese modo nunca fracasaremos en nuestra vida cristiana. Nunca fracasaremos en nuestra vida cristiana. Y hoy en día hay que mantenernos firmes, seguir creyendo en Dios. Mucha gente dice que Dios no existe, mucha gente dice que Dios no es real, pero nosotros debemos seguir firmes. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de seguir firmes. De este modo no fracasarán o nunca fracasarán en su vida cristiana. Por muchos años pensamos que la vida cristiana era una vida en que solamente íbamos a recibir bendiciones y bendiciones y bendiciones, y que quizás no íbamos a enfrentar problemas, no íbamos a enfrentar diferentes circunstancias o situaciones, pero estos días nos han demostrado que Dios en su soberanía tiene planes diferentes que nosotros no logramos entender, que no todo es riqueza, que no todo es provisión, que no todo es bendición, sino que hay algo importante, que es permanecer firmes, seguir creyendo en Dios, aunque no veamos lo que queremos ver, y que lo material y que lo terrenal un día pasará, un día se acabará, pero lo que quedará es lo eterno. Lo que quedará es lo eterno, lo espiritual y lo que Dios tiene para nosotros en su inmensa y gloriosa presencia. Así es de que cada día debemos caminar firmes. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, cuando nosotros decidimos decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida,
el Señor de mi ser, el Señor de mi corazón. Entonces el apóstol Pablo, y para complementar esto que he venido hablando acerca de nuestra vida en Cristo, el apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, las siguientes palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es lo importante. Lo que hay que prestar atención allí es a esto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es que nuestra vida cristiana no es una vida fácil de vivir, porque es una vida que debemos vivir, como lo cita el apóstol Pablo, no con nuestros deseos, no como yo la quiero vivir, sino como Cristo, que ahora vive en mí, es que yo debo vivir. Prestando atención a las enseñanzas de Jesús, del Señor Jesucristo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo como ser humano, como hombre en esta tierra, lo debo vivir en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida cristiana, cuando decidimos acercarnos a Dios y decirle: queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, empezamos a vivir una vida diferente. Y aunque debemos trabajar, debemos estudiar, debemos atender a nuestra familia, debemos seguir haciendo nuestras cosas naturales de seres humanos, también debemos vivir nuestra vida en Cristo, y que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, y que podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Y eso no es una cosa fácil realmente de hacer, porque es el vivir, que el que Cristo viva en mí y el que yo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, es decir no a mis deseos, es renunciar a mí mismo y decirle: Dios, tú eres el primero en mi vida, tú eres el primero en mi ser, y yo voy a caminar y a vivir de acuerdo a tus mandamientos, yo voy a vivir de acuerdo a lo que tú quieres que yo viva. Quiero que tu propósito, el propósito con el que me creaste, se haga en mí. Pero déjeme decirle algo que es muy importante. Como seres humanos que somos, yo puedo decir con toda seguridad que no hay manera posible de que nosotros podamos vivir en la fe del Hijo de Dios si no es obedeciendo los mandatos de Dios. No hay una manera posible en la que nosotros podamos vivir. Como dice el apóstol: lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es posible que nosotros podamos vivir en la fe del Hijo de Dios si no es obedeciendo los mandatos de Dios. Y hoy el consejo de Dios a través de su palabra es: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces vivir en la fe del Hijo de Dios se complementa con el hacer estas cosas, porque si hacemos esas cosas no caeremos jamás. Si hacemos esas cosas en las que habla el apóstol Pedro en el versículo 5 del capítulo 1 allí de su carta, y nos podremos mantener firmes hasta el final. Ese es el propósito, esa es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. La esperanza gloriosa de eternidad, pero debemos mantenernos firmes hasta el final. Mire, quiero invitarle a hacer un paralelo, y voy a tratar de que aquí en pantalla puedan aparecer el versículo acerca de las cosas que debemos hacer en las dos versiones, para ver cómo se interpreta en la una y cómo se interpreta en la otra, de qué manera traducen en diferentes lenguajes. Y entonces empezamos porque nosotros debemos hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Entonces el versículo 5 dice: por esto mi consejo es que pongan todo su empeño en, o en la versión que leí primero, vosotros poniendo también toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. Entonces lo primero que nosotros debemos tener, o que nosotros tenemos, es fe. Y fe, en la versión, en el lenguaje actual, es traducido, es escrito allí como afirmar su confianza en Dios. Entonces fe es afirmar su confianza en Dios. Recuerde que le he venido diciendo que por estos días estar firmes en Dios, afirmar nuestra confianza en Dios, está siendo difícil, porque mucha gente está diciéndonos: Dios no existe, porque la maldad de este mundo se ha aumentado tanto que el amor de muchos también se ha enfriado, y muchos que predicaban, que hablaban acerca de Dios, hoy no lo hacen, y en muchos
nos están diciendo: estás en el camino equivocado, Dios no es el camino, Dios no es la solución. Pero nosotros debemos callar, ponernos la mano en el oído y decirle: esas cosas no las voy a escuchar, no voy a escuchar a esas palabras, sino que por el contrario, en mi fe voy a afirmar mi confianza en Dios. Recuerde que la fe en la Biblia la encontramos en dos sentidos: el sentido de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, en creer en Dios como nuestro Padre, nuestro Señor, pero también en el sentido de creer aquello que aún no vemos, de creer como si es aquello que aún no ha sido. Y nosotros aquí en este caso especial lo encontramos como afirmar nuestra confianza en Dios. Por eso, una de las cosas que debe hacer para no caer jamás es tener fe, afirmar su confianza en Dios. Y luego dice: y añade a vuestra fe, o añade a vuestra confianza en Dios, virtud. Y virtud se traduce como esforzarse por hacer el bien. Hay un versículo que dice la Biblia, y cita la Biblia: si sabes hacer el bien y no lo haces, eso también te es pecado. Porque nosotros debemos, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, esforzarnos cada día por hacer el bien. Que la gente que nos mira alrededor digan: ese hombre es un hombre de bien, esa es una mujer de bien, es una mujer que conoce la palabra y que hace y sigue el ejemplo de Jesús. Añadir a vuestra fe virtud, o a afirmar su confianza en Dios, añádale: esfuércese por hacer el bien. Luego dice: y añada a la virtud conocimiento, y conocimiento lo traduce la otra versión: conocer o procurar conocer mejor a Dios. Procurar conocer mejor a Dios. El conocimiento se da de dos maneras generalmente: porque lo lees, porque lo investigas, porque lo consultas, o porque lo vives, porque lo experimentas, porque pasas por procesos que te hacen la experiencia y ahora puedes conocer. Entonces puedes conocer acercándote a Dios y a su palabra. El conocimiento oral, pudiese llamarlo de esa manera, el conocimiento escrito, pero hay otro conocimiento que es el de la experiencia. Entonces procura conocer más a Dios, tanto en la forma escrita y oral, como también en la de experiencia, en pasar tiempo con Dios, en experimentar tiempos con Dios. Al conocimiento añádele dominio propio, y la otra versión en lenguaje actual traduce dominar sus malos deseos. Y esto sí que es importante y es centro también de atención, porque nuestros malos deseos, aquellas cosas que están en nuestro interior, son los que continuamente nos llaman a hacer el mal, son los que nos llaman al pecado, son los que nos llaman al odio, son los que nos llaman a los pleitos, son los que nos llaman a diferentes situaciones. Nuestros malos deseos debemos dominarlos, dominar nuestros malos deseos, y eso se hace con ayuda del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle a Dios cada día: Espíritu Santo, esté con nosotros. Esa es la razón por la que es importante la oración en la mañana antes de salir a hacer cualquier actividad, porque nosotros debemos decirle a Dios: Dios, ayúdanos a tener dominio sobre nuestros malos deseos, porque nuestros malos deseos son los que nos llevan camino hacia la perdición, hacia el pecado. Y al dominio propio añádele paciencia, y en la otra versión dice: deben ser pacientes. No cambia mucho, pero cuando allí habla de paciencia, habla de que la paciencia se conquista a través del proceso de experimentar diferentes pruebas. En medio de las pruebas y en medio de los procesos que pasamos es que Dios ministra la paciencia en nuestras vidas. Porque ser pacientes en medio de los procesos y en medio de las pruebas es no desesperarnos, es no agobiarnos, es no llegar a esos puntos de depresión, de desesperación que nos lleven a cometer errores. Y paciencia es una de las cosas que necesitamos tener y de las que debemos hacer para no caer jamás. Seguimos. A la paciencia añádale piedad. Piedad se traduce en la otra versión, en lenguaje actual, como entregar su vida a Dios. Entregar su vida a Dios, eso es: yo te rindo todo mi ser, como lo cantamos al comienzo: te rindo mi ser, te rindo mi corazón. Pero que no sean solo palabras, sino que sean acciones, sino que sean decisiones,
que cada día tú puedas vivir una vida entregada a Dios, y una vida entregada a Dios se manifiesta, tiene una manifestación física en las decisiones y en las acciones y en la manera en cómo vives. Por eso es importante que tú entregues tu vida a Dios. A la piedad añádele afecto fraternal. Afecto fraternal es estimar a sus hermanos en Cristo. Es el afecto, el cariño que tienes por tus hermanos. Cuando alguien está pasando diferentes pruebas y dificultades, cuando alguien está pasando dolor, entonces tú puedes identificarte con la persona y puedes sentir con él ese momento, esa situación, puedes orar por él, y si lo puedes ayudar de manera material, también lo ayudas de manera material, pero espiritualmente siempre procuras el bien de tus hermanos. No por el contrario estás hablando mal de ellos, en contra de tus hermanos, en contra de la iglesia. Es mejor siempre practicar el afecto fraternal. Y al afecto fraternal añade amor. Amar a todos por igual, es lo que dice la otra versión. Si nosotros nos ponemos a mirar estas cosas, recordemos que estas cosas son de las que el versículo 10 habla diciendo, haciendo estas cosas no caerán jamás. Estos son prácticas de la vida. Estas son cosas que nosotros debemos vivir a diario. Estas prácticas de vida de las que habla el apóstol y de las que son el consejo para nosotros hoy, se viven diariamente en nuestro ser, con decisiones que nos lleven a tener una práctica de vida en sentido vertical, o sea, en nuestra relación con Dios, pero también en sentido horizontal, o sea, en relación con los demás. Y esto se simplifica, o lo podemos simplificar en las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando le preguntaron, ¿y cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor Jesucristo responde, a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la práctica vertical. Pero amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la práctica horizontal. Y entonces dice el Señor Jesús, terminando las palabras allí, en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Entonces, la importancia de nosotros vivir una vida cristiana es que mantengamos una práctica de vida vertical y horizontal, una relación con Dios, pero también una relación con nuestros semejantes. Por eso Juan también predica que no podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, hoy la invitación del Señor a través de su palabra es a que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero concluir este tiempo con Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice estas palabras: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un versículo que puedes memorizar, te lo puedes aprender, puedes resaltarlo. Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, grábalo en tu mente, grábalo en tu corazón, porque cada vez que lo recuerdes, te ayudará a mantener firme, siguiendo el camino de Dios, viviendo la vida cristiana en Dios, firme hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas nuestras decisiones en Cristo son porque tenemos una esperanza gloriosa. Pero haciendo estas cosas, no caeremos jamás, y un día veremos la entrada a esa esperanza gloriosa, a esa esperanza maravillosa. Un día, dice la versión en lenguaje actual, versículo 11, Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y sabe qué? Ese reino es para siempre. Iglesia, no tengas miedo, sigue firme, porque un día el Señor vendrá y levantará a su iglesia. Sigue firme, caminando, confiando en Dios. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió,
no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Gloria sea dada a ti, Padre nuestro que estás en el cielo. Toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda alabanza son para ti. Tú eres digno y eres merecedor de ellas. Porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Rey, porque solo tú eres el Señor. Aquí estamos, aquí venimos hoy ante ti en esta hora, en este tiempo, en este día, porque queremos consagrar nuestras vidas a ti. Estamos viviendo días diferentes, días difíciles, días fuera de lo que era para nosotros cotidiano a causa de esta situación que vivimos de pandemia en el mundo. Y es incierto el futuro para nosotros en la tierra, es incierto el que va a pasar mañana. Algunas personas ya han fallecido a causa de esta situación, a otras la mente les ha jugado malas pasadas y hoy día están pasando situaciones difíciles a causa del estrés y de toda la situación que conlleva este tema de pandemia. A otros, gracias a tu misericordia y a tu favor, nos has sostenido y nos has mantenido y seguimos bien, seguimos con salud, aunque de momentos experimentamos diferentes molestias, pero seguimos estando vivos
y seguimos experimentando que nos sigues sustentando y que sigues obrando con tu inmensa gracia y provisión para nuestras vidas. Por eso te damos gracias. Pero entendemos que este no es el propósito final en nuestras vidas, que el propósito es eterno, que el propósito es una esperanza gloriosa a la cual tú nos has llamado, a la cual tú nos invitas. Tu palabra dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y nosotros queremos hacer esas cosas, las cuales nos llevarán a disfrutar de esa gloriosa presencia. Ayúdanos a nosotros, a todos como iglesia, a afirmar nuestra confianza en ti cada día más, a tener fe, a creer en ti cada día más, y que a esa fe le podamos añadir virtud, oh Dios, y que nosotros podamos hacer el bien a los demás, y que a esa virtud además procuremos conocerte cada día más. Busquemos el conocimiento tuyo, no solo en lo oral, en lo escrito, sino también en lo vivencial, en lo que experimentamos en vida en ti. Queremos, oh Dios, que tú nos ayudes a crecer en ese conocimiento tuyo, a ser fortalecidos en el conocimiento de tu presencia, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia. Que además podamos controlar, dominar nuestros malos deseos, que podamos decirle no al pecado, que podamos decirle no a aquellas situaciones que nos llaman hacia la maldad, que podamos tener control y dominio de esas situaciones. Ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu Santo, que además a ese dominio propio nosotros podamos añadir paciencia, que en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de las pruebas que pasamos y en medio de las situaciones que experimentamos, podamos esperar confiando en ti, esperar pacientemente en ti, y que tú seas el que proveas de tu bendición, de tu fortaleza y de tu gracia para ayudarnos en cada proceso que experimentamos y que vivimos, y que además a esa paciencia, oh Dios, podamos añadir piedad, una vida de devoción a ti, una vida de entrega a ti, de temor, de honra, de respeto, de gloria a ti. Que todas nuestras decisiones y nuestras acciones sean evidencia de que estamos viviendo una vida en ti, una vida de confianza en ti y una vida de entrega total a ti. Que además podamos tener afecto por nuestros hermanos, ese afecto fraternal, ese afecto familiar, ese cariño, esa devoción, esa entrega, esa ayuda por las personas que son nuestros hermanos, que nos rodean, que de alguna manera, de alguna forma nosotros podamos convertirnos en bendición para ellos. Que a ese afecto fraternal además podamos añadirle ese amor inigualable, ese amor incomparable, ese amor que tú pones en nuestras vidas, que tú pones en nuestros corazones, y que podemos extender con nuestros brazos a todos aquellos que lo necesitan. Así es que nosotros debemos caminar cada día en obediencia, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por ayudarnos. Hoy clamo, ruego, pido, oro y suplico porque tu bendición acompañe a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las familias de la iglesia Renuevo de Vida, a nuestros pastores. Ellos han sido una fuente de tu bendición para nuestras vidas, transmitiendo tu palabra, tu consejo, los días difíciles que han vivido. Tú les ayudes en medio de cada una de sus decisiones y sigas estando con ellos de su lado. Y así para cada familia de la iglesia, quien está experimentando momentos difíciles, quienes están experimentando situaciones adversas a nivel económico, sentimental, emocional, de salud, que tú sigas extendiendo tu mano de bendición y poder sobre nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra, pero que podamos caminar cada día directo, en pro y con fundamento al llamado glorioso de esperanza que tú nos has hecho. Bendice a tu iglesia aquí en la tierra y ayúdanos a caminar firmes en ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo lo oro, pidiendo que el Espíritu Santo ministre cada vida, cada ser y cada corazón. Amén y amén. Iglesia, como siempre para mí es un gozo, es una alegría, es un placer poder servir a Dios y poder comunicar este mensaje que el Señor ha puesto en mi vida, que el Señor ha puesto en mi corazón. Recibe un cordial saludo de parte de toda la familia. Sigue buscando a Dios diariamente. No te apartes, no te dejes llevar y mover por las circunstancias. Créame que todos experimentamos situaciones difíciles. No eres el único que está pasando momentos duros, pero cada día debemos seguir adelante.
Debemos seguir mirando hacia la esperanza gloriosa y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Recibe la gracia de Dios, la misericordia de Dios que cada día está sobre su vida, sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.